Última hora. Si eres mexicano o de América Latina, tienes que escuchar esta noticia, porque lo que acaba de revelar el Wall Street Journal sobre el nuevo jefe del cartel más poderoso de México cambia todo lo que creíamos saber sobre el futuro del crimen organizado en América del Norte. El Mencho murió en febrero de 2026 durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco. Y desde ese momento la pregunta que todos se hacen es la misma. ¿Quién manda ahora en el CJNG? La respuesta es un hombre de 41 años que nació en Santa Ana, California, que tiene pasaporte americano, que creció entre dos países, y que según funcionarios mexicanos y americanos que hablaron con el Wall Street Journal ya tomó el control del cartel más peligroso del mundo antes de que el Mencho fuera enterrado. Su nombre es Juan Carlos Valencia González. Lo conocen como el 03. Y su lugar de nacimiento es el problema más grande que Estados Unidos no calculó cuando diseñó su guerra contra los cárteles mexicanos. Lo que está pasando con el CJNG en este momento es una historia que tiene capas que nadie está contando con la claridad que merece. Porque la muerte del Mencho no debilitó al cartel como Washington esperaba, lo transformó. Lo puso en manos de un hombre que conoce los dos sistemas, el mexicano y el americano, desde adentro, que habla los dos idiomas, que tiene los dos pasaportes, y que, según los expertos en seguridad, ha procurado mantener exactamente el mismo perfil discreto que mantuvo el Mencho durante sus últimos años en vida. Invisible, intocable, y más peligroso que nunca. Quédate hasta el final porque en este video vamos a explicar quién es exactamente el 03, cuál es su historia familiar, por qué su pasaporte americano le da una protección legal que nadie más en la cúpula del CJNG tiene, cómo construyó el grupo élite, que es el brazo armado más letal del cartel, y qué significa para México y para Estados Unidos que el jefe del CJNG sea técnicamente un ciudadano americano. Para entender a el 03, hay que entender primero a su familia, porque es una de las familias más poderosas del crimen organizado en México, y su historia explica exactamente cómo llegó hasta donde está. Su madre es Rosalinda González Valencia. Su padre biológico es Armando Valencia Cornelio, conocido como el Maradona o el Juanito, cofundador del extinto Cártel del Milenio. Y su padrastro, el hombre que lo crió desde los 2 años de edad, fue Nemesio Oseguera Cervantes. El Mencho, el narcotraficante más buscado del mundo hasta su muerte en febrero de 2026. Eso significa que el 03 no llegó al CJNG desde afuera. Nació adentro, literalmente. Su sangre conecta 2 de las organizaciones criminales más poderosas de la historia de México. El Cártel del Milenio por parte de su padre y el CJNG por parte de su padrastro. Y los Valencia, la familia de su madre, fueron durante años el cerebro financiero del cartel. El dinero, las rutas de lavado, los contactos internacionales, la logística del trasiego transfronterizo. Todo eso pasaba por los Valencia antes de pasar por cualquier otra estructura del CJNG. Así que cuando el Mencho murió, el 03 no tuvo que hacer campaña para el liderazgo. No tuvo que ganar una guerra interna. Su linaje lo colocó automáticamente en el centro del poder. Según informaron funcionarios mexicanos y estadounidenses al Wall Street Journal, tan pronto como el Mencho fue enterrado, su hijastro nacido en California comenzó a ascender al trono del CJNG. No fue una transición de semanas, fue de días. Pero, espera. Porque lo que te voy a decir ahora es lo que ningún medio está explicando con suficiente claridad. Y cuando lo escuches vas a entender por qué el lugar de nacimiento del 03 es el mayor dolor de cabeza que Washington ha tenido en su guerra contra el narco en décadas. El 03 nació en Santa Ana, California, el 12 de septiembre de 1984. Eso lo hace ciudadano americano de nacimiento. No naturalizado. No por matrimonio. De nacimiento. Y esa diferencia legal es enorme porque
Según las normas para la vigilancia de ciudadanos estadounidenses en el extranjero, para obtener información personal de el 03, se necesita la aprobación del fiscal general de Estados Unidos. No de un juez. No de la DEA. Del fiscal general. El funcionario más alto del sistema de justicia americano. Eso significa que todos los mecanismos de vigilancia electrónica que el gobierno americano usa rutinariamente contra narcotraficantes, mexicanos, los teléfonos intervenidos, los correos monitoreados, los movimientos financieros rastreados, no pueden aplicarse automáticamente a el 03 porque es ciudadano americano. Necesitan una autorización especial que crea una cadena burocrática que ralentiza las investigaciones y que además crea evidencia legal que puede ser cuestionada en un tribunal americano, si el 03 alguna vez es capturado y lleva el caso a los cortes de Estados Unidos. Nunca en la historia del CJNG un ciudadano estadounidense había liderado la organización. El Mencho era mexicano. El Menchito era mexicano. El jardinero era mexicano. Todos los líderes históricos del cartel eran mexicanos. Que el nuevo jefe sea americano de nacimiento es un cambio sin precedentes que sus propios abogados pueden usar en su favor si las cosas llegan a los tribunales. El Departamento de Justicia americano presentó en 2021 una acusación formal contra el 03 ante la Corte Federal del Distrito de Columbia por conspiración y distribución de opioides sintéticos, además de posesión de armas de fuego. El caso forma parte de la operación conocida como Pinky y Cerebro, coordinada por agencias federales antidrogas, incluyendo la DEA. Y el Departamento de Estado anunció una recompensa de hasta $5 millones por información que lleve a su arresto. $5 millones. La misma recompensa que ofrecían por el jardinero antes de su captura. Pero hay una diferencia fundamental entre la acusación contra el 03 y las acusaciones contra otros líderes del CJNG. Si un tribunal americano determina que la vigilancia que llevó a esa acusación violó los derechos constitucionales de un ciudadano americano, toda la evidencia obtenida puede ser descartada. Y el 03 tiene acceso a los mejores abogados constitucionalistas que el dinero del CJNG puede comprar en Estados Unidos. Esa es la protección legal que ningún otro líder del cartel ha mantenido nunca. Y aquí viene el dato que ningún canal en español ha mencionado todavía. El dato que cambia completamente cómo debes leer toda esta historia. El 03 no es solo el heredero del Mencho. Es el fundador del grupo élite, el brazo armado más sofisticado y más letal que el CJNG ha tenido en su historia. El grupo élite fue creado en 2019, según el exsecretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Son células armadas con entrenamiento militar especializado que surgieron como respuesta a los operativos del gobierno mexicano contra el cartel. No son sicarios comunes. Son combatientes entrenados con tácticas militares, armamento de alto calibre y comunicaciones encriptadas que han llevado a cabo algunos de los ataques más audaces contra las fuerzas de seguridad mexicanas en los últimos años. El 03 diseñó ese grupo. Lo entrenó, lo financió y lo comanda. Eso significa que cuando el 03 asumió el liderazgo del CJNG, después de la muerte del Mencho, no solo heredó una organización criminal, heredó el ejército privado más sofisticado del crimen organizado mexicano. Un ejército que él mismo construyó y que responde directamente a él. Hay otro elemento de la historia de el 03, que es fundamental para entender el tipo de líder que es. Su perfil es deliberadamente discreto. No usa redes sociales. No aparece en fotografías. No concede entrevistas. Procura mantener exactamente el mismo nivel de invisibilidad que mantuvo el Mencho durante sus últimos años en vida, cuando nadie sabía dónde estaba ni cómo se veía. Eso no es casualidad. Es una estrategia aprendida de observar de cerca cómo operó su padrastro durante décadas.
Lo que resulta llamativo es que, pese a ese perfil bajo su presencia, dentro de la cultura popular del crimen organizado, es enorme. La presencia de El 03 ha sido retratada en numerosos narcocorridos, interpretados por artistas como Junior H., Netón Vega, Luis R. Conríquez e Ian Córdoba, que han hecho referencia directa a El 03 y a su consolidación como jefe operativo. Eso dice algo importante sobre cómo lo perciben dentro del mundo del narco. No como un heredero provisional, como el jefe real. Pero hay algo más que conecta directamente con la relación entre México y Estados Unidos, y que nadie está mencionando en el debate sobre el 03 y el futuro del CJNG. Trump designó al CJNG como organización terrorista en los primeros días de su segundo mandato. Esa designación fue para ver el fundamento legal para toda la presión que Washington ha ejercido sobre México en materia de seguridad. Las amenazas de operaciones militares terrestres, las acusaciones contra funcionarios mexicanos, la revisión de los consulados, todo se apoya en esa designación terrorista del CJNG. Pero ahora el líder del CJNG es ciudadano americano. Y eso crea una paradoja legal y política que nadie en Washington había calculado. Si el 03 es ciudadano americano y lidera una organización que Trump designó como terrorista, ¿qué hace exactamente el gobierno americano con esa información? ¿Puede Trump decir que los cárteles gobiernan México cuando el jefe del cartel más poderoso nació en California? ¿Puede Washington exigirle a México que actúe contra una organización cuyo máximo líder tiene pasaporte americano, mientras el propio sistema legal americano pone barreras a la vigilancia de ese líder por su ciudadanía? Esas preguntas no tienen respuesta fácil, y son exactamente las preguntas que el equipo negociador mexicano puede poner sobre la mesa del TMEC del 25 de mayo, cuando Washington exija más cooperación en seguridad. Si el jefe del CJNG es americano de nacimiento, la responsabilidad de ese problema no es solo de México, es también de Estados Unidos. Y eso cambia los términos de la negociación de manera fundamental. México lo sabe, Sheinbaum lo sabe, y la información sobre el 03 y su pasaporte americano es exactamente el tipo de argumento que el gobierno mexicano puede usar para demostrar que la narrativa de Trump de que los cárteles gobiernan México porque el gobierno mexicano no actúa, es una simplificación conveniente que ignora la responsabilidad americana en el problema. El CJNG opera en 21 estados de México y en 100 países del mundo. Su nuevo líder nació en California. Tiene pasaporte americano. Fue acusado en una corte del Distrito de Columbia. Y el gobierno americano ofrece $5 millones por su captura, mientras su propia Constitución protege sus derechos como ciudadano. Esa es la contradicción que define el futuro del crimen organizado en México y la relación entre los dos países que comparten la frontera más activa del mundo. En Línea Roja seguimos esta historia porque lo que pase con el 03 y el CJNG en los próximos meses va a definir el tipo de presión que Washington va a ejercer sobre México y los argumentos que México va a tener disponibles para responder. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna novedad. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que el gobierno americano puede capturar a el 03 con todas las protecciones legales que le da su ciudadanía americana? ¿O crees que su pasaporte es el escudo más efectivo que ha tenido nunca un jefe del narco? La conversación es tuya.